Dios te bendiga, este es nuestro canal Nido de Fuego. Estamos aquí para compartirte la palabra de Dios, para que sigas creciendo espiritualmente a través de estas enseñanzas bíblicas que queremos compartirte. Hoy vamos a hablar acerca del poder que hay en la cruz, vamos a hablar acerca de la revelación de la cruz. La palabra revelar significa mostrar, ver aquello que me era oculto. Hoy el Señor va a mostrarte el poder de la cruz, así que quédate con nosotros hasta el final. Suscríbete, activa la campanita. Estoy junto a mi amada esposa. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Amén. Leila, y mi nombre es Gabriel Saucedo. Vamos a hablar de la revelación de la cruz y quiero que anotes como siempre 1 Corintios capítulo 1 verso 18, que busques juntamente con nosotros 1 Corintios capítulo 1 verso 18. ¿Qué dice, amada? Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Wow. Para los que se pierden, la cruz es locura. No la entienden. Pero para nosotros, los que Dios salvó, eso es poder de Dios. El poder de Dios reside, está en la cruz, en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Anota ahora 1 Corintios 1, capítulo 1, verso 23. A ver qué dice, amada. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Wow. Nosotros predicamos, hablamos, anunciamos al Cristo crucificado. Tenemos que hablar. El Evangelio se reside en eso. Primer punto, Cristo crucificado. Segundo, su sepultura. Y tercero, su resurrección. La palabra dice en Romanos que si vos confesás con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees con todo tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás automáticamente salvo. Nosotros predicamos al Cristo crucificado. Ahora quiero que anotes 1 Corintios capítulo 2 verso 2 y busques juntamente con nosotros. Anotá, buscá y certificá lo que te estamos diciendo. ¿Qué dice, amada? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Wow, esto lo dice el apóstol Pablo. Lo único que él quiso hablar fue acerca del Cristo crucificado. Predicaba, anunciaba al Cristo que fue crucificado. Tenés que saber bien qué pasó, qué sucedió en la cruz del Calvario, qué sintió ahí nuestro Salvador cuando fue colgado en esa cruz. Nosotros predicamos, nosotros anunciamos, nosotros hablamos acerca del Cristo crucificado. Cuando hablamos de la revelación de la cruz, estamos diciendo que tus ojos espirituales van a ser abiertos para que por un instante, por medio del Espíritu Santo, vos puedas ir hasta el momento de la cruz. Allí en esa cruz tus pecados, mis pecados, nuestros errores, fracaso y maldad, todos fueron perdonados. Tener la revelación de la cruz es sentir por un momento y experimentar el dolor y la angustia que sintió Jesús cuando fue fijado, colgado en esa cruz. Eso es la revelación de la cruz, que el Espíritu Santo te la va a dar ahí donde vos te encuentres. Cuando tengas la revelación de la cruz, cuando tus ojos espirituales sean abiertos y veas lo que Cristo padeció, lo que te va a suceder va a ser lo siguiente: vas a llorar con tanta angustia como una madre o un padre cuando pierde o fallece su único hijo. Dice la Biblia que te vas a afligir, te vas a entristecer tanto que no podrás aguantarte el llanto al sentir el dolor por un momento que experimentó Jesús en la cruz para perdonar tus pecados y nuestros pecados. Quiero que anotes Zacarías capítulo 12, verso 10 y lo busques juntamente con nosotros. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Amada mía, ¿qué dice? Gloria a Jesús. Zacarías 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Wow. Y mirarán a mí,
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Wow, Zacarías dio a entender, profetizó acerca de lo que iba a pasar cuando la cruz no sea revelada. Él vio por un momento cómo Jesús había sido crucificado por medio del espíritu profético. Y él dijo que cuando nosotros miremos al que traspasaron, ¿a quién traspasaron en la cruz? A Jesús. Traspasaron sus manos, sus pies, su frente, su costado. Vamos a llorar con tanto dolor, con tanta angustia, como aquella madre o padre que pierde a su único hijo, para que podamos entender por un momento lo que causa en el cristiano cuando la cruz le es revelada y le es mostrada. Antes que Jesús fuese crucificado, lo primero que hicieron fue azotarle. Decí conmigo, lo primero que fue es que le azotaron. Anotá Mateo 27, 26. Buscá conmigo Mateo 27, 26 para que vayamos paso a paso hacia la revelación de la cruz. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¡Wow! Dieron a elegir a los judíos. ¿A quién quiere que le demos? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué dijeron los judíos? No, queremos que nos dé a Barrabás y que crucifiques a Jesús. Pero antes de que Jesús sea crucificado, mandaron a azotarlo. Los romanos usaban esto como un castigo muy doloroso. Muchas personas morían en ese momento donde eran lastimados con esos látigos, donde lo ponían al reo, vamos a decir, al criminal en un poste así inclinado. Eso pasó con Jesús y lo agarraron con un látigo romano. Ese látigo romano tenía las siguientes características. Número 1, era de tiras de cuero, y en esas tiras de cuero tenía incrustados pedazos de metal, de piedra y de huesos de ovejas afilados. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esos látigos medían cerca de 2 metros. Y cuando pegaron en el cuerpo de Jesús, enroscaron su cuerpo, enroscaban. Entonces cuando ellos tiraban, arrancaban pedazos de carne, pedazos de piel. El cuerpo de Jesús fue desgarrado, sus músculos fueron rotos, sus venas fueron quebradas. Eso hacían los látigos romanos. Cuando pegaban, arrancaban pedazos de carne y pedazos de piel. Eran capaces de romper aún los músculos. Y la Biblia dice que a Jesús le dieron 39 latigazos romanos. 39 latigazos romanos. Se le daba 40 latigazos, pero a Jesús le dieron 39. ¿Por qué 39? Los científicos explican y dicen que 39 son las enfermedades básicas, las enfermedades bases, y las demás son unas ramificaciones de esas enfermedades básicas. Por eso a Jesús, con cada latigazo que le daban, Él se iba llevando nuestras enfermedades y nuestras dolencias. La Biblia declara y dice que por la llaga de Jesús nosotros fuimos curados y fuimos sanados de toda enfermedad y de toda dolencia. Anotás Isaías 53, versos 4 y 5. Isaías 53, versos 4 y 5. Gracias, Jesús. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, Wow. y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por la llaga de Jesús fuimos curados. ¿Qué son llagas? Son heridas abiertas, las cuales fueron producidas por el látigo romano cuando pegaban el cuerpo de Jesús y arrancaba esos pedazos de carne, de piel, de músculos. La sangre que brotó de esas llagas, de esas heridas abiertas, Jesús lo permitió para llevar nuestras enfermedades. Dice ciertamente, o sea, realmente, verídicamente, en verdad, Jesús cargó en su cuerpo, llevó nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos. Fíjese que lo dice en tiempo pasado, fuimos nosotros, ya fuimos curados y fuimos sanados de toda enfermedad. Por sus llagas vos fuiste sanado, vos fuiste curado. En la cruz Jesús se llevó tus enfermedades. El primer punto de la revelación de la cruz es entender que
por la sangre que brotó de las heridas de Jesús, todas tus enfermedades, todas tus dolencias, en el nombre de Jesús fueron destruidas en su cuerpo. Vos sos sano de toda enfermedad y toda dolencia. Por su llaga ya fuiste sanado. Declarate ahí donde estás: estoy sano, no por lo que digo, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por la sangre que brotó, que corrió, que fluyó de las heridas de la llaga de Jesús. Ya fui curado y ya fui sanado de todo tipo de enfermedad y de toda dolencia. Ciertamente Él cargó, Él llevó nuestras enfermedades y dolencias. En segundo lugar, a Jesús le pusieron en su frente una corona de espinas, la cual traspasó las sienes. Esto es la sien. Esa corona fue incrustada en su cabeza y traspasó la sien. Fue entretejida con espinos. Quiero que busques ahí Mateo 27, verso 29. Mateo 27, verso 29. Dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Así es. Anotá Isaías 52, 14 y 53, 2. Isaías capítulo 52, verso 14 e Isaías 53, verso 2. 52, 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Wow. Otra vez. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Wow. Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Wow, dice que le veremos a Jesús sin atractivo. Él perdió la hermosura. El hijo más hermoso de los hombres, luego de ser azotado, le ponen esa corona de espinas. Eso produce que el rostro de Jesús se hincha al doble. Isaías profetizó 500 años antes de que Cristo sea crucificado que no íbamos a ver hermosura en él, que iba a perder su hermosura, que su rostro iba a ser desfigurado. Estaba profetizando y hablando acerca de Jesucristo nuestro Salvador. Cuando le pusieron esa corona de espinas, traspasó su sien, su rostro se deformó y se hinchó al doble, y de su sien cayó sangre, y esa sangre tocó la tierra. ¿Pero por qué Jesús dejó que le pongan una corona de espinas? Dice la Biblia en Génesis que cuando el hombre pecó, desobedeció a nuestro gran Dios, Dios profirió, dijo una maldición, dijo lo siguiente: por tu causa, por tu pecado, por tu desobediencia, maldita va a ser la tierra, espinos y abrojos te va a producir. Hablando de la maldición de la ruina, de la pobreza, de la escasez y la miseria. Jesús en la cruz rompió toda maldición de miseria, de pobreza, de ruina y de escasez. Por eso Él dejó ponerse esa corona de espinas, rompió esa maldición. Y la Biblia dice en el Salmo 107:20, ¿qué dice, amada? Buscalo y léelo con nosotros. 107:20. Envió su palabra y los sanó. Wow. Y los libró de su ruina. Bien, Dios, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, Jesucristo. Dios envió el Padre al Hijo aquí a la tierra, murió en la cruz, la corona fue puesta en su cabeza luego de ser azotado por los romanos, y por la sangre que salió de las sienes cuando su rostro fue desfigurado por esa corona, Jesús rompió la maldición de la pobreza, de la escasez, de la ruina, de la miseria, y nos libró, dice la palabra, nos hizo libres de toda escasez, miseria, ruina y pobreza. Hoy en el nombre de Jesús tenés que saber que Jesús te libertó de la maldición de la pobreza, de la escasez, de la miseria. Envió su palabra y te libró de tu ruina. Por eso se dejó poner una corona de espinas. Segunda de Corintios 8:9.
Segunda de Corintios, anotá, capítulo 8, verso 9. ¿Qué dice, mi amada? 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, Wow. para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Wow, Jesús se hizo pobre, pobre. Dejó que le claven esa corona, se hizo pobre para que vos seas enriquecido. No significa que vas a ser rico, millonario, si Dios quiere lo puede hacer, sino que significa que Dios te sacó de ese estado de miseria, de ruina, de pobreza y escasez. No es para vos ese estado porque Jesús ya rompió esa maldición y hoy te declaro libre, próspero, te declaro enriquecido en tu alma, en tu cuerpo y en tu espíritu por la sangre que brotó de la sien de Jesús allí en la cruz, la cual tocó la tierra. En tercer lugar, a Jesús le clavaron sus manos y sus pies. Jesús fue fijado en la cruz. Clavaron sus manos y sus pies con unos clavos aproximadamente de 18 centímetros por 5. Sus manos y sus pies fueron traspasados, pasados de lado a lado. Quiero que anote Juan, capítulo 19, versos 17 al 18. ¿Qué dice, amada? Juan 19, 17 al 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y Wow. en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, Wow. y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Jesús en medio. Lo crucificaron, dice la Biblia. Lo amarraron sus manos, amarraron sus pies a la cruz y luego traspasan con esos clavos de 18 por 5 centímetros. Clavaron sus manos, las manos de Jesús, sus manos sanadoras y sus pies. Al pasar el primer clavo por su mano, de su mano que salió sangre. Y por esa sangre nuestros pecados fueron perdonados. Nuestros pecados, fracasos y maldades fueron pasados por alto. Cuando uno viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados, reconoce que Jesús murió en la cruz para perdonar, para liberarnos del pecado y de la maldad. Esa sangre que brotó de la mano de Jesús, esa sangre nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Ya estamos limpios por esa sangre nos cubre. Y Dios cuando nos mira, no nos mira como pecadores, aquellos que nos hemos arrepentido, sino que nos mira con amor, porque no ve nuestros pecados, sino que ve la sangre de Jesús que nos está cubriendo. Esa sangre cubrió nuestros pecados. Dios nos ve sin pecado, sin mancha, no por lo que hagamos nosotros, sino por la sangre que salió de la mano de Jesús. Ahora, muchos decimos, ¿qué son pecados? Bueno, un pecado es cualquier ofensa o hay 10 mandamientos. Si yo rompo uno de esos 10 mandamientos, me transformo, me convierto en un pecador. Son los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo en las tablas de la ley. Y la Biblia dice que esos mandamientos están escritos en nuestro corazón. El capítulo es Éxodo 20, verso Del 12 en adelante. muy bien. Primer pecado, para que uno entienda qué es pecado. ¿Cómo sé que cometo pecado? Si no hago nada malo, no trabajo, llevo la comida a mi casa, no le robo a nadie, no le pego. Bueno, vamos a ver si es tan así como estás pensando o imaginando. Bien. En el verso 22 explica quién es Dios y de dónde nos sacó. Bien. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de Bien. servidumbre. A partir del 3 comienzan lo que son los mandamientos. Bien. No Bueno. tendrás dioses ajenos delante de mí. Wow, ¿qué es tener un Dios ajeno? Es tener una persona como ídolo, un cantante, una imagen, una foto, una estatua de una persona. Eso es adorar imágenes, eso es adorar ídolos. Hay uno por ahí que anda diciendo que los cristianos dicen que no adoran imágenes, pero agarran el billete que tiene imagen. Sí, cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿qué moneda se usaba? Se usaba la moneda
del Imperio Romano. ¿Y a quién tenía inscrito esa moneda? Al emperador romano, a ver si me entienden. Entonces, cuando la Biblia habla y dice que no vas a adorar imágenes, significa que no te vas a postrar, no te vas a inclinar y a pedirle una imagen que te salve o que interceda por vos. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Si vos alguna vez adoraste una imagen, una persona, un cantante, un futbolista, lo que sea, significa que has roto un mandamiento y eso te convierte en un pecador. Adorar imágenes o personas o ídolos, eso es un pecado. Segundo tipo de pecado. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Wow. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Ves? Porque yo soy Jehová tu Dios. Bien. Usted tiene que entender esto, que el billete es una cosa y honrar una imagen, pasearla, eso delante de eso es un pecado grandísimo. Cualquiera que haya adorado una imagen, si adoraste una imagen hoy es el día que tenés que arrepentirte, volverte a Dios, pedirle perdón y su sangre que fue derramada en la cruz va a perdonarte. Segundo tipo de pecado. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, Wow. porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Wow. Hablar de Dios como si nada, hablar de Dios como si fuera nada. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, burlarte de Dios. Eso es romper otro mandamiento y eso es también el segundo tipo de pecado. Si alguna vez vos hablaste mal de Dios, en contra de Dios, te quejaste en contra de Dios, eso es un pecado. Y hoy tenés que arrepentirte, pedirle perdón a Dios. Dios tiene misericordia de vos y Jesús que murió en la cruz con su sangre va a perdonar ese segundo tipo de pecado, el haber usado su nombre en vano. Tercer tipo de pecado, por favor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Wow, acordate, hay un día que vos tenés que separar para congregarte. Si vos no te congregás, hay un día que vos no estás santificando. Santificar significa apartar. Los cristianos santificamos, apartamos el domingo para congregarnos y reunirnos y adorar a Dios. Si vos no te congregás en ningún lado, y vos decís creo en Jesús, pero si no te estás congregando, te convertís en un pecador porque vos tenés que apartar un día, santificarlo y dárselo a Dios. Si nunca te congregaste o dejaste de hacerlo, delante de Dios estás en falta y hoy tenés que arrepentirte, volverte a Dios y la sangre que Jesús derramó en la cruz va a perdonarte, a limpiarte y a pasar por alto ese tipo de pecado. Cuarto tipo de pecado. Honra a tu padre y a tu madre, Wow. para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar es hablar bien del papá, de la mamá, es amar al padre, a la madre, eso es honrar, es que ellos no tengan que decir nada malo de vos, que ellos no tengan que quejarse de vos, vos tenés que honrar a tu papá y a tu mamá. Si alguna vez le deseaste la muerte a tu papá o a tu mamá o hablaste mal de ellos o lo insultaste, quiero decirte que eso es una falta muy grande delante de Dios y puede quitarte años de vida y te puede empezar a ir mal en lo que te queda del resto de vida aquí en la tierra. Hoy es el día en que vos tenés que arrepentirte, pedirle perdón a Dios. Quizás tenés razón en querer odiar o haberte enojado con tu papá o tu mamá, pero Dios no te pregunta si tenés razón o no. Dios te manda a honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Por lo tanto, si alguna vez deshonraste a tu papá o a tu mamá, hoy es el día en que tenés que pedirle perdón a Dios. Él va a perdonarte y la sangre que Jesús derramó en la cruz es para perdonar esos pecados. Por eso murió Jesús. Quinto tipo de pecado. No matarás. No matarás. No matarás. Si alguna vez deseaste la muerte de alguien, quisiste matar a alguien, si odias a alguien y no podés perdonar, es un pecado como de muerte. Es desear ya la muerte, es querer matar a alguien, abortar a un niño, un bebé, eso es un pecado, porque la Biblia dice no matarás, no matarás. Si alguna vez intentaste, deseaste o pensaste o fuiste partícipe de algún asesinato de estos que hablamos, hoy es el día en que vos tenés que decir: Dios, reconozco que soy pecador, pensé que era muy bueno, muy buena, pero me doy cuenta por tu palabra lo que es pecado. Hoy me arrepiento y clamo por la sangre que Jesús derramó en la cruz, por sus llagas, por sus sienes, por sus manos, que esa sangre que me lava y me limpia de todo pecado y de toda maldad. Sexto tipo de pecado.
No cometerás adulterio. Bien, cometer adulterio, llegarte a la mujer de tu prójimo o llegarte al marido de una mujer, vamos a decir, prójimo estilo mujer, ¿sí? Eso es cometer adulterio. Si alguna vez cometiste adulterio, eso también es un pecado. Entonces tenés que pedir perdón a Dios. Si vos pedís perdón a Dios y te arrepentís de todo tu corazón como David, Dios está dispuesto a perdonarte y con su sangre a lavarte, a limpiarte de todo pecado, de toda maldad. Y su sangre cubre y te perdona. Todos somos pecadores, no hay uno que haga lo bueno. Si alguna vez codiciaste o estuviste con el marido ajeno o con la esposa ajena, eso es un pecado grave delante de Dios y tienes que pedirle perdón a Dios y Dios va a limpiarte, a perdonarte si está dispuesto a cambiar tu vida. Séptimo tipo de pecado. No hurtarás. Si alguna vez robaste, aún se ha vuelto algo de tu mamá, de la billetera, de la alcancía donde guardaba sus ahorros. Si robaste a algún vecino o algo, eso es otro tipo de pecado. La Biblia dice, no robarás. Si alguna vez le robaste a alguien o deseaste robar, eso es otro pecado. Por lo tanto, ahí tenés que arrepentirte. Señor, te pido perdón. Renuncio a la vida de robo, de hurto. Quiero que tu sangre me limpie, me lave. Y la sangre de Jesús te va a limpiar, va a pasar por alto ese pecado. Y Dios te va a mirar como si nunca hubieses querido robar. Octavo tipo de pecado. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Wow, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hoy en día, cuando hay problemas en la calle o con familia o con personas, la gente tiende, o los abogados, a buscar testigos falsos. Le hacen escribir para que narren un testimonio falso. Hablar falsamente, no verdaderamente, falsamente de tu prójimo también es un pecado. Decir falso testimonio es un pecado. Si lo cometiste, hoy es el día que tenés que arrepentirte, como te repito, pedirle perdón a Dios y la sangre de Jesús, clamar, te va a limpiar de todos esos pecados y esas maldades. Noveno tipo de pecado, para que vos entiendas lo que es pecado. No codiciarás la casa de tu prójimo. Wow. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Wow. Ni su siervo. Wow. Ni su criada. Wow. Ni su buey. Wow. Ni su asno. Wow. Ni cosa alguna de tu prójimo. Wow. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Codiciar es tener un deseo de querer estar con la mujer de tu prójimo, un deseo como que me tengo que llegar a esa mujer, me gusta esa mujer, o de querer estar con el hombre de tu prójimo, no me tengo que llegar a ese hombre, ¿sí? No codiciarás eso, no vas a desear intensamente a ese hombre o a esa mujer, no vas a desear su auto, no vas a desear su bicicleta, no vas a desear su moto, no vas a desear su prosperidad, no, la Biblia dice no vas a codiciar. Si alguna vez codiciaste, hoy es el día en que tenés que arrepentirte, pedirle perdón a Dios. Dios te va a perdonar, su sangre te va a lavar, te va a limpiar y va a tapar esos pecados y Dios te va a mirar como si nunca lo hubieses cometido. Décimo y último de pecados, hablamos de no codiciar o hacerse la cabeza o fantasear sexualmente con la mujer del prójimo, o con el hombre de la mujer prójimo, vamos a decir. Por medio de estos 10 mandamientos nos damos cuenta que es pecado. Si vos rompiste o cometiste alguno de estos, estás en pecado. Por eso hoy tenés que venir corriendo a los pies de Jesús. Pedir que su sangre te lave, te limpie, te purifique. Dios va a perdonarte. Cuando vos clamás por la sangre de Jesús, su sangre viene sobre vos y te limpia. Es como si nunca hubieses cometido pecado alguno. La cruz está el palo vertical. El palo vertical es Jesús uniendo el cielo con la tierra con el cielo. Cuando vos corres a Jesús y tenés la revelación de la cruz, vos entendés que esa sangre, ese sacrificio de Jesús te une a Dios, tenés paz para con Dios por medio de Jesucristo. Solo cuando te arrepentís y pedís perdón y clamás por esa sangre. La Biblia dice que a Jesús lo colgaron en una cruz, sus manos extendidas. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba abrazando la humanidad. Nos estaba abrazando a cada uno de nosotros. Estaba abrazando a vos, a nosotros, con su sangre, con sus manos. Jesús murió en esa cruz y nos abrazó, nos abraza. Dice que estamos en sus manos y nadie nos puede quitar de las manos de Jesús.
La cruz, si vos le preguntás a un judío qué significa, te va a decir que la cruz es un lugar de maldición, un lugar donde mueren los peores criminales, los reos, los peores delincuentes. Bueno, Jesús murió en esa cruz, murió como el peor de los delincuentes sin haber cometido pecado alguno, sin haber fallado, sin haber roto uno de los mandamientos, todo por amor a vos y por amor a mí. Él fue a la cruz, derramó hasta su última gota de sangre para romper toda maldición en nuestra vida, en tu vida. ¿Qué son maldiciones? Maldiciones que heredamos. Nuestro padre borracho, los hijos borrachos, los padres infieles, los hijos infieles, los padres que roban, los hijos que roban. Y bueno, esos son tipos de maldiciones generacionales. Padres que tuvieron cáncer, sus hijos tienen cáncer, o sus abuelos tuvieron, y fue pasando de generación a generación. Pero cuando vos venís a Jesús, Jesús se hizo maldición y rompió esa maldición en la cruz. En la cruz se hizo maldición para darte su bendición. Todo lo malo que vos y nosotros éramos quedó en el cuerpo de Jesús ahí en la cruz, y todo lo bueno de Jesús pasó a nosotros por medio de su sacrificio, por medio de la fe, por medio del sacrificio de la cruz de Cristo allí en el Calvario. Jesús sufrió, agonizó por amor a vos, por amor a mí, y rompió todo tipo de maldición. Hoy se rompen maldiciones generacionales en tu vida, de ruina, de miseria, de pobreza, de enfermedades. Se rompen en el nombre de Jesús, porque Jesús se hizo maldición para darte sus beneficios, para darte sus favores. Y por último quiero hablar de la lanza que traspasó el costado de Jesús. La Biblia dice que vamos a mirar a aquel que traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús. Luego que Jesús fue crucificado, dijo unas palabras antes de partir de este mundo. Dijo lo siguiente. Dice que tinieblas cubrieron la tierra. Y él gritó: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Jesús fue abandonado, fue rechazado, fue dejado por el Padre. Todo esto sucedió para que vos te conviertas hoy en un hijo de Dios. Si vos venís hoy a los pies de Jesús, la cruz se te va a ser revelada. Jesús fue abandonado para que vos seas adoptado por el Padre. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, del verso 1 al 2. ¿Qué dice, amada? Último. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Así es, miren. Para que seamos llamados hijos de Dios. Wow. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Wow. Amados, ahora somos hijos de Dios. Así es. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque wow, le veremos tal como Él es. Wow. El dolor más grande para Jesús fue cuando el Padre lo abandonó. Él dijo: Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Quizás fuiste abandonado por tu papá, fuiste rechazado o rechazada por tu papá, por tu mamá, por algún novio, alguna novia, algún líder. Fuiste rechazado o rechazada. Jesús sufrió el rechazo para que vos seas aceptado por el Padre. La Biblia dice que miremos cuál amor nos ha dado el Padre, de que somos llamados ahora sus hijos. Tenemos un Padre, y tu papá y mi papá es Dios, es el creador de los cielos y la tierra, es el dueño del oro, la plata, de todo lo que existe, de la tierra y su plenitud. Ese es tu papá, ese es mi papá, ese es nuestro Padre. Ahora somos hijos de Dios, somos aceptados por el Padre. Jesús fue rechazado para que el Padre, a través del amor de Cristo mostrado en la cruz, nos haga sus hijos. Todo rechazo en la cruz Jesús se lo llevó. Hoy todo rechazo de tu vida se va a ir. Vas a ir a la cruz a través del Espíritu Santo y vas a ver cómo ese rechazo quedó clavado en esa cruz y cómo Jesús te abrazó y te aceptó por medio de su sacrificio. Hablamos de la lanza en el costado que traspasó el cuerpo de Jesús. Jesús suspira, entrega el Espíritu al Padre, y los soldados romanos, para vamos a decir certificar su muerte, o que muera ya del todo, por último le traspasan una lanza en su costado. Al traspasarle con esa lanza en el costado, dice que salió del costado de Jesús agua y sangre. Según los expertos, esto sucede o acontece o pasa cuando el corazón de una persona explota.
el corazón de Jesús explotó, reventó, se hizo pedazos para que tu corazón fuese sanado. Jesucristo dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si tu corazón fue quebrado, fue herido por personas, por heridas de la infancia, del pasado, por heridas ahora en este tiempo, quiero decirte que el corazón de Jesús explotó, salió agua y sangre para que tu corazón sea restaurado, para que tu corazón quebrado sea reparado. Ese es el amor de Jesús. Todo eso lo padeció Jesús por amor a vos y por amor a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hoy la cruz te va a ser revelada. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y estés orando con nosotros y digas: Padre, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que rompí los 10 mandamientos. Soy un pecador, Señor. Perdóname. Yo sé que he hecho lo malo. Erré, fallé, fracasé, Señor. Pero si reconozco mis pecados, tú eres fiel y justo. Y la sangre que tú derramaste en la cruz me limpia de todo pecado y de toda maldad. Señor, hoy renuncio. Decí conmigo: renuncio a toda enfermedad, renuncio a toda dolencia, por la sangre que brotó de la llaga de Jesús, de las heridas abiertas del cuerpo de Jesús, soy sano. Recibe sanidad de cualquier tipo de enfermedad y donde estás. En segundo lugar, de la sien, de la frente de Jesús, brotó, corrió, chorrió sangre. Una corona de espinos pusieron en su cabeza. Jesús, la palabra de Dios, se hizo carne, el verbo se hizo carne, y por la sangre que brotó de esa corona de espina, toda ruina, miseria, escasez y pobreza de tu vida es rota ahora. La maldición de la ruina se rompe y Cristo te da toda bendición en los lugares celestiales. Jesús se hizo pobre para con su pobreza enriquecerte. Decí conmigo: recibo esa prosperidad, recibo esa sobreabundancia. Jesús fue clavado en una cruz, se hizo maldición para darte su bendición. Decí conmigo: renuncio a toda maldición generacional, renuncio a toda maldición aquí ahora del pasado, renuncio y cierro toda puerta que ha permitido que esas maldiciones tomen vida en el nombre de Jesús. Jesús, tú hiciste maldición para darme tu bendición. Todo lo malo que yo soy, que era, Señor, lo llevo a la cruz y ahora recibo todo lo bueno tuyo. Señor, en la cruz tú derramaste tu sangre hasta tu última gota y esa sangre me limpia de todo pecado, de toda maldad. Si yo he robado, te pido perdón. Si he codiciado, adulterado, Señor, si he adorado imágenes, personas, si he deshonrado a mis padres, Señor, te pido perdón por todos los pecados. Si no he apartado un día para congregarme, te pido perdón. Y tu sangre, la que derramaste en la cruz, me limpia de todo pecado, de toda maldad. Señor, por último, la lanza, esa lanza que traspasó tu costado, te entrego toda herida de mi corazón, decirle toda herida del alma, de la infancia, del pasado, del aquí, ahora te entrego toda herida emocional a ti, Jesús. Tú viniste a sanar a los que tienen el corazón quebrado. Hoy recibo sanidad en mi corazón, decirle en mi alma, recibo la sanidad por medio de tu sangre que fue derramada por tu costado, Señor amado. Sí. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, te entrego todo rechazo de mis padres, hermanos, de familiares, parientes, conocidos, de personas que, Señor, en el nombre de Jesús las consideré importantes. Señor, te entrego ahora, Padre, ese rechazo, ese abandono. Padre, y hoy miro tu amor cuán grande, cómo moriste en la cruz por amor a mí, y recibo tu amor, Padre. Perdono a aquellos que me dejaron, que me abandonaron, que me traicionaron, que me defraudaron. Dejo todo eso en la cruz. Y así, Jesús, como tú dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Así yo hoy perdono. Decí conmigo: perdono, y recibo tu perdón. Ahora, en el nombre de Jesús, sigue con tus ojos cerrados. Ahí el Espíritu Santo te va a tomar ahí donde estás. Va a llevar tu espíritu y por un momento vas a experimentar lo que experimentó Jesús en la cruz. Oh, Rabacanda, Rabasoama, su rostro fue desfigurado, no había hermosura para parecer en él. De repente el hijo más hermoso de los hombres quedó horrendo, horrible, llevando el pecado en su cuerpo. Hoy recibe sanidad, perdón, liberación de ruina, de pobreza, miseria, de maldiciones generacionales, de rechazo. Recibe el perdón de todos tus pecados por medio del sacrificio de Jesús. Ahora vas a experimentar y
gustaría sentir por un momento la agonía, la tristeza, el sufrimiento que sintió Jesús en esa cruz. Padre, te doy gracias por los que nos están viendo. En este día bendícelos, que la cruz les sea revelada. Señor, por esos látigos, Señor, que rompieron tu cuerpo, Señor, desgarraron tu piel, la sangre que brotó, fluyó.